Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Genao con Amor. Esta es una pequeña historia sobre una chica que conocí hace mucho y quise hacer esta pequeña reflexión titulada Yo te amé con todo lo que tenía. Yo necesito contarte algo que nunca había dicho tan claro, pero siento que necesito sacarlo de adentro. Esto no es una historia de películas, ni un cuento con final feliz, ni siquiera un relato de victorias románticas. Este es un relato, una historia que me pasó de verdad, de cómo yo amé con todo lo que tenía y de cómo a veces el amor, por más que lo des, no siempre alcanza. Te lo digo porque sé que me vas a escuchar sin juzgar. Yo necesito que alguien me entienda. Te lo digo porque sé que me vas a escuchar sin juzgar y porque necesito que alguien me entienda cómo se siente entregarse por completo a alguien y aún así sentir que algo se escapa entre los dedos. Y te voy a ser sincero, cuando yo la conocí, nunca pensé que iba a significar tanto para mí. Era solo otra persona en mi vida, alguien más con quien hablar y reír, pero en cuanto me miró, sentí algo que nunca antes había sentido. No era solo una atracción momentánea, era como si cada parte de mí reconociera en ella un lugar seguro, una especie de hogar que yo sabía que necesitaba. Recuerdo aquella vez cuando nos sentamos a hablar por horas, simplemente sin prisa. Sentía que podíamos hablar de todo y que incluso en el silencio entendíamos lo que el otro pensaba. Y fue allí cuando empezó todo lo extraordinario. Al principio todo fue bonito, todo fue perfecto. Incluso caminábamos por las calles hablando de cosas que a nadie más le importarían. Hablábamos de sueños, de miedos, de nuestras familias y de los recuerdos que nos hicieron quienes éramos. Y yo la escuchaba y la veía reír y no podía creer que alguien pudiera iluminar mi mundo de esa manera. Yo me sentía feliz, me sentía cómodo con ella, me sentí completo y sentí que finalmente podía entregar mi corazón sin miedo. ¿Por qué lo hice? Te juro que lo hice. Lo di todo, le di todo lo que tenía. Yo le escribía mensajes todos los días, aunque no lo necesitara, porque quería recordarle que estaba allí. Pensaba en ella todos los días, a todas horas, a cada minuto, y cada vez que tenía un problema, su sonrisa era la única que podía calmarme. Trataba siempre de estar presente en todo momento, de demostrarle a ella que podía confiar en mí, que no se equivocaba al elegirme. Aunque ella no fuera perfecta, yo quería ser su refugio. Quería ser quien la hiciera sentir segura, aun cuando el mundo le fallaba. Pero como tú comprenderás, la vida rara vez deja que las cosas sean perfectas. Con el tiempo, comenzaron a aparecer los problemas. No eran tan grandes, pero sí suficientes para que empezáramos a notar las grietas. Ella tenía sus propios miedos, su manera de cerrarse cuando algo la asustaba. Y yo tenía los míos como cualquier hombre. Yo empecé a sentir que por más que lo intentara, no podía alcanzar todo lo que ella necesitaba. Hubo momentos en los que yo la veía distante y yo dentro de mí me hacía la pregunta, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y en esos momentos entendí que eran duros para mí, porque no podía obligarla a sentir algo que tal vez estaba cambiando. Recuerdo una noche particular. Estábamos sentados en su balcón, mirando la ciudad iluminada, y ella me dijo, a veces siento que no me conoces realmente. Te juro que esas palabras me atravesaron el alma. Intenté explicarle que sí la conocía, que sabía lo que sentía y lo que necesitaba,
pero en el fondo entendí que no podía hacerla sentir segura solo con palabras. Y ahí fue cuando yo entendí algo muy importante, que amar con todo lo que tienes no siempre significa ser suficiente. Y me quedé pensativo en ese momento. Yo intenté compensarlo todo con detalles, con promesas, con gestos que venían desde el corazón. Le llevaba flores sin motivos, la sorprendía con cosas que sabía que le gustaban, escribía mensajes largos cuando estaba lejos. Pero había momentos en que todo eso parecía no bastar. Y de verdad que yo me sentía tan emocionado porque yo quería estar con mi chica. Pero su distancia me hacía dudar mucho y mis inseguridades crecían. Yo me preguntaba a mí mismo si era yo quien no estaba haciendo lo suficiente, o simplemente el amor no se podía medir de la misma manera para los dos. Yo llegué a un punto que tenía muchas dudas en mi cabeza. A la vez, no quería rendirme, no quería perderla porque ya yo me estaba enamorando de ella. Hubieron discusiones, por supuesto, pequeñas, grandes y absurdas. Yo me enojaba por cosas que no tenían importancia, y ella también, y a veces me dolía su indiferencia, y otras veces ella se sentía herida por mi manera de mostrar amor. Y aunque nos amábamos profundamente, parecía que no podíamos sincronizar nuestras formas de demostrarlo. Era frustrante y desgarrador en la manera en que yo me entregaba demasiado y no veía que ella hacía lo mismo. Me dolía amar tanto y sentir que eso no era suficiente para mantenernos unidos. Yo recuerdo también que hubieron momentos en que nosotros fuimos felices, porque no todo fue tristeza. Había mañanas en las que despertábamos abrazados sin decir nada, solo sintiendo la presencia del otro. Habían risas espontáneas, miradas cómplices y abrazos que me hacían olvidar cualquier problema. Era en esos momentos que me recordaba por qué estaba dispuesto a luchar con todo mi corazón, porque aunque el amor estaba doliendo un poco, también daba momentos que valían todo el sufrimiento. Pero tú no te imaginas que llegó el día en que la realidad nos golpeó con fuerza. Hablamos largos y tendido, y ella me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Te quiero, pero no de la manera que necesitas ser amado. Amigo, no sabes cómo esas palabras pudieron romperme desde dentro. Fue como si me arrancaran algo que ya yo no podía recuperar. Yo estaba tan devastado, tan triste, que en ese momento lloré. Todo mi amor, toda mi entrega, parecía insuficiente para alguien a quien amaba con todo lo que tenía. Y desde ahí yo entendí que amar no garantiza que la otra persona pueda corresponder de la misma manera, que a veces el corazón no alcanza y no importa cuánto te esfuerce. Si tú estás con la persona equivocada, nunca valdrá la pena. Después de eso, intentamos mantenernos cerca, pero todo cambió. Cada conversación tenía un tono diferente. Cada abrazo llevaba un peso que antes no existía y me dolía mucho porque no quería estar así, pero yo estaba enamorado de mi mujer. La nostalgia se instaló entre nosotros, silenciosa y constante, y así poco a poco nos fuimos distanciando. No hubo gritos, no hubo traiciones, solo un silencio que decía más que cualquier palabra. Y aunque me dolía mucho, entendí que a veces amar significa también dejar ir, aunque duela más que cualquier cosa. Es triste, pero a la vez te hace recapacitar. Y aún hoy yo me sorprendo recordando todos esos detalles pequeños, su risa cuando algo parecía ridículo y la manera en que tomaba mi mano sin pensar, las veces que nos quedábamos en silencio mirando el techo sin decir nada. Son recuerdos que me hacen sonreír y llorar al mismo tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque aunque todo terminó, el amor que yo sentí por ella sigue vivo dentro de mí.
y he aprendido muchas cosas de esa experiencia tan bonita y a la vez tan amarga, que amar con todo lo que tienes no te va a garantizar que el amor sea correspondido, pero sí garantiza que lo viviste con intensidad y con mucha verdad. Que entregar tu corazón no siempre significa que tú vas a ser cuidado o cuidada como tú esperas, pero sí significa que aprendiste a vivir sin miedo, a sentir de verdad que amar de una manera total, aunque te duela, te transforma en alguien más fuerte, más consciente y más humano.